El discurso del rey es uno de los momentos clave. Cada día 24 de diciembre, cada Nochebuena, es una tradición que lleva más de 50 años realizándose y que miles de españoles esperan este momento en el que el rey se cuela en cada casa, en cada hogar, justo antes de la cena familiar. Una tradición navideña que genera una gran expectación año tras año, porque es ese momento en el que el rey se dirige a los españoles para hacer un balance anual y dedicar unas palabras en estas fechas tan especiales, unas palabras trascendentes en cada momento. Soy Iranzu García Vergara, es martes, es 24 de diciembre. Habla Su Majestad el Rey de España. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de venturas y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. Almudena Martínez Fornés es jefa de Casa Real del Debate. Hola, Almu, ¿qué tal? Hola. Almudena, estamos hablando del discurso del rey, un discurso que empezó en 1975 aquí en España con el inicio de la democracia y que marcó precisamente ese inicio de una nueva era. Y un discurso, por cierto, que estaba cargado de simbolismo en ese momento. ¿Cómo surge el inicio de este discurso? Claro, y además que fue muy novedoso porque el nuevo rey, don Juan Carlos, pues trasladó ese discurso acompañado de la reina y de sus 3 hijos, del entonces príncipe Felipe, que tenía 7 años, ¿no? Fue una imagen de una familia moderna, como para marcar la ruptura y como para alejarse del régimen franquista. De hecho, Franco también transmitía un mensaje todas las Navidades, pero lo hacía en Nochevieja, que es una fecha que también habían elegido otros jefes de Estado. Sin embargo, el rey, para marcar diferencia con la etapa franquista y anunciar una etapa nueva, pues eligió la Nochebuena, y desde entonces ya van 51 mensajes, incluido el de este año, porque son 50 años de monarquía y 51 discursos. Y un mensaje de amor que es la esencia de nuestro cristianismo, el cual nos exige sacrificios para que, prescindiendo de nuestras ambiciones personales, una tradición que parece que es costumbre en la mayor parte de monarquías europeas y que empezó en 1932 en la monarquía británica, aunque es cierto que aquí en España fue en la época de la democracia. Un discurso que se ha ido consolidando año tras año y que es fundamental. Claro que sí, y además nació, como acabas de decir, en el Reino Unido. Fue una idea del padre de la BBC, un hombre muy visionario que convenció al rey de Inglaterra, Jorge V, para que trasladara un mensaje de Navidad pues a todos los súbditos de aquel imperio británico, que entonces era muy amplio. Imagínate la emoción de la gente que nunca había oído la voz del rey y de repente, aquella Nochebuena, por primera vez, oye las palabras, la voz del rey, pues algunos desde Bombay, desde Jaipur, desde los sitios más remotos del planeta. Fue un exitazo aquella idea porque tuvo una audiencia de más de 20 millones de personas. Piensa que el Imperio Británico entonces era todavía muy grande y pues a la gente le impactó oír por primera vez la voz del rey. Fue tan buena idea que la copiaron enseguida otros jefes de Estado. Al año siguiente fue Roosevelt el que transmitió su primer mensaje de Navidad y luego pues ya se fue extendiendo y ahora mismo todos los jefes de Estado prácticamente transmiten un mensaje
en Nochebuena o en Navidad o en el día que ellos consideren conveniente, pero no pierden la oportunidad de dirigirse al pueblo, ¿no? Y lo curioso de este primer mensaje de Navidad, el británico, es que lo escribió Rudyard Kipling, que es el autor del libro de la selva. Entonces, pues ese primer mensaje lo escribe un poeta, lo lee un rey, y así se estrena la cadena de radio de la BBC. Through one of the marvels of modern science, I am enabled this Christmas Day to speak to all my peoples throughout the empire. Una idea sin duda muy original que viene a España, y ya hemos contado que fue el rey Juan Carlos I, y en momentos también un discurso que se ha ido haciendo a lo largo de momentos muy clave para nuestra democracia. Uno es 1981, tras el 23F, pero podemos añadir muchas fechas con muchos discursos relevantes, como el 11M, también 1978 con la Constitución. Sin duda, un legado que ha pasado al actual rey Felipe VI y con el que comparte esa tradición. ¿Qué hilo conductor une todos estos discursos? Bueno, es muy curioso porque cuando uno ve los discursos de los años anteriores, de los últimos 50 años, se da cuenta de que si esta Nochebuena el rey leyera cualquiera de esos, seguiría de plena actualidad. Digamos que los problemas de los españoles son bastante comunes, que suelen ser, lo que hace el rey suele ser llamamientos a la unidad, al entendimiento, a la reconciliación. También cuando repunta la corrupción suele puntualizar también, hacer llamamientos pues a la ejemplaridad, al comportamiento ético. Entonces, en realidad los mensajes muchas veces serían intercambiables de un año para otro, pero todos tienen ese hilo conductor, que es llamadas al entendimiento, a la unidad, al diálogo, evitar las divisiones, evitar los enfrentamientos. Los españoles no somos rivales los unos de los otros. En fin, ese tipo de mensajes que tan necesarios son y siguen siendo, y a veces cada vez más. Y un legado que ha cogido el rey Felipe VI. ¿Qué discursos son los más emblemáticos? Pues, Iranzu, depende del momento, porque, por ejemplo, su primer discurso de Navidad de 2014 fue increíblemente duro con la corrupción. Estamos viviendo tiempos complejos y difíciles para nuestros ciudadanos y para España en general. La dureza y duración de la crisis económica produce en muchas familias incertidumbre por su futuro. La importancia de algunos de nuestros problemas políticos genera inquietud, y las conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar de un servidor público provocan con toda razón indignación y desencanto. Los problemas que he mencionado han dado lugar a una seria preocupación social. Sin embargo, no debemos dejarnos vencer por el pesimismo. Pero él en aquel momento no se estaba refiriendo tanto a los casos de corrupción del gobierno, que es, si oyéramos ahora esas frases, pensaríamos que se estaba refiriendo al gobierno. Él en aquel momento acababa de asumir la corona en una situación complicada. Su hermana, la infanta doña Cristina, estaba siendo acusada de 2 delitos fiscales, por los que luego fue absuelta. Su cuñado sí que acabó en la cárcel. También se habían conocido algunos de los errores personales que había cometido don Juan Carlos, y entonces escuchamos un mensaje del rey increíblemente crítico, duro, implacable con la corrupción. En aquel momento tenía muchísimo sentido. Hoy también lo volvería a tener. Pero otros años pues han sido llamamientos, claro, durante muchos, para luchar contra el terrorismo de ETA, que se ha sido como la gran espada negra que ha estado sobre el reinado de don Juan Carlos, hasta que finalmente pues las fuerzas del Estado y los jueces consiguieron vencer a ETA, ¿no? Pero cada momento ha tenido su discurso. Hablábamos de que son unos discursos que mantienen una línea, una estética, que van adaptándose a los tiempos. ¿Quién está detrás de estos discursos? Estos discursos siempre se diseñan en la casa del rey, y es su equipo de colaboradores que lógicamente ha ido cambiando a lo largo de los años. Los de este último año son recién llegados, no son los que estaban el año pasado exactamente, ¿no? Entonces se va notando que cada uno va intentando modernizarlo, hacerlo más ágil.
A ver, hay que conseguir que el mensaje de Navidad de cada año no se parezca al de los años anteriores, que no parezca que siempre está pronunciando el mismo discurso, aunque sería válido, pero que no lo parezca estéticamente, ¿no? Entonces, generalmente el primer texto, el primer mensaje, discurso, se escribe en zarzuela y se le da muchas vueltas porque se está escribiendo durante semanas, se añade, se quita, el rey pone de su puño y letra, alguien le sugiere algo, o sea, es una elaboración larga y casi que en equipo. Pero este es el único discurso que en realidad el gobierno no debería de tocar. Es verdad que Zarzuela se lo manda a Moncloa por cortesía institucional, que el presidente del gobierno sepa lo que el rey va a decir esta noche, pero no debería de tocarlo. Sin embargo, sabemos que algunas veces ha habido presiones de Moncloa para que se suprimieran algunas frases que resultaban molestas al gobierno, y no con el gobierno actual, sino con gobiernos anteriores. Por ejemplo, en la época de Felipe González, eso lo sabemos porque lo contó quien entonces era jefe de la casa, Sabino Fernández Campo. Hubo un forcejeo porque don Juan Carlos hizo alusión a los casos de corrupción, cuando hubo un repunte, como está pasando ahora. De repente los españoles se sentían invadidos de casos de corrupción en el gobierno, en el entorno del gobierno. Y entonces don Juan Carlos quiso referirse a la corrupción y sentó muy mal a aquella Moncloa de Felipe González, pero bueno, aún así se negoció y al final don Juan Carlos sí que censuró aquella corrupción, ¿no? O sea, que nacen en Zarzuela, se supervisa en Moncloa, no se debería de tocar, pero algunas veces sí que en este negocian breve algunas lapso de palabras. tiempo se han producido tantos acontecimientos y tantas novedades en el mundo como durante las últimas décadas. Ha sido precisamente la fuerza incontenible con que surgen los deseos de libertad de los hombres la que ha provocado que sistemas con apariencia de inconmovibles se hayan venido abajo con tanta celeridad. ¿Cómo se graban estos discursos? Estos discursos se graban con un equipo de televisión, de técnicos amplio, todo tiene que quedar perfecto. Hemos visto que al rey le maquillan un poco para que no tenga brillos en la tele. A ver, el rey no se maquilla habitualmente, es uno de los pocos jefes de Estado o de gobierno que no lo hace. El presidente del gobierno se maquilla a diario, pero el rey no, el rey va con su piel como es. Pero en este mensaje de Navidad sí. ¿Por qué? Porque si no los focos pues le sacarían los brillos de la cara y lleva un poco de maquillaje antibrillo. A él no le gusta más. Y luego hay un equipo de técnicos detrás que vela para que la iluminación sea perfecta, la luz sea perfecta, las tomas sean lo más largas posibles para que no haya cortes y el rey lo está leyendo en un teleprompter, por lo tanto no se percibe que lo está leyendo y además él ya tiene muchísima experiencia en utilizarlo, ¿no? Y es verdad que no se nota que está leyendo, lo ensaya muchísimas veces porque detrás de eso hay mucho trabajo, él ensaya las palabras para no trabucarse. Tiene a la reina enfrente, a la princesa y a la infanta Sofía. La reina tiene muchísimos conocimientos de televisión por su pasado profesional y además porque ya lleva muchísimos rodajes del mensaje de Navidad, entonces sabe dónde se puede mejorar algo, dónde no. En su equipo también hay muchas personas con experiencia en televisión, como es la actual directora de comunicación, Rosa Lerchundi, o incluso la jefa de la Secretaría de la Reina, Marta Carazo, que se acaba de incorporar de Televisión Española, donde presentaba el telediario de la noche, a Zarzuela. Hay mucha gente que sabe de televisión y entre todos ellos, bueno, pues al final lo que buscan es que el resultado sea perfecto. Este año además han intentado utilizar técnicas tecnológicas más modernas, como intentar meter un dron para que tomara una imagen desde arriba. Bueno, al final no sabemos el resultado hasta que no se vean, pero es verdad que ellos intentan siempre incorporar los últimos adelantos. No tiene nada que ver técnicamente el primer discurso que pronunció don Juan Carlos en 1975 con el que don Felipe pronuncie estas Navidades. Todo esto para que esté todo perfecto, Almudena, como dices, el día 24 de diciembre, es decir, esta noche, y que se televise perfecto a las 9 de la noche durante unos 10-15 minutos. Gracias, Almudena, por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias.